Bienvenidos a Deseos Salseo, el canal donde hablamos de polémicas de los youtubers de Dragon Ball. En este caso toca a Shenron Z. Entonces quiero hablar sobre esta problemática, esta polémica. En un principio Shenron se dedicaba a comentar un poco de las voces de Goku en España, las voces de Vegeta, o por qué se dijo Onda Vital, varios temas al respecto de España o su opinión sobre la franquicia en general. Pero llegamos al punto más importante, es el video de doblajes. ¿Cuál es el mejor? Doblaje español España versus doblaje latino de Dragon Ball. En este caso es este video. Si entramos en él, se habla de varios temas. En este caso hay una reacción, un análisis y una opinión sobre lo que considera sobre el doblaje de Dragon Ball. En este caso se hace una comparación entre el doblaje castellano y latino y también con el diálogo original japonés. En este caso se marcan varios diálogos durante el video. Uno de ellos es la escena de Goku versus Tao Pai. En adelante vemos cómo se va desarrollando ese tema. Aquí vemos varios fragmentos. En general habla bien del doblaje latino, que se mantuvo un diálogo fiel al original y que ciertas voces no le gustan, cuál sí, cuál no. Pero llegamos al punto importante. Aquí vemos escenas de Dragon Ball Z, el cual es la escena de Gohan y la muerte de Goku. Se habla un poco de lo que fue Dragon Ball Super, una escena de Goku, Zamasu y Trunks. Pero quiero señalar el más importante, y es este, una escena de Dragon Ball GT sobre la muerte de Piccolo. En este caso analiza un poco del castellano. Algo a destacar es que ya no se dice Son Gohan, sino que se dice correctamente Son Gohan. No te preocupes, Sofa. Veamos la versión en latino. La directora de doblaje fue Gloria. Quiero que escuchen muy bien esta parte Fue Brenda Nava. Vamos, como en todas las anteriores. y los diálogos que se remarcan en esta escena. Luis Alfonso Mendoza. Señor Piccolo. El diálogo no me parece malo, pero añade cosas que por lo menos a mí me descuadran todo. Escuchen bien esta parte. La de encerrar la bola de dragón en una vieja habitación del templo, o que Kamehameha le dejó inmóvil. Mientras esas esferas de dragón existan, volverá a suceder. Debemos acabar con ellas y encerrarlas en una vieja habitación. Estos diálogos no son completamente fieles al original, por eso es que lo señala. En castellano fue así. El universo se verá constantemente Unos diálogos más coherentes a lo que se manejó en la versión original. con las bolas, por eso es mejor para todos que estas dejen de existir. Tu ordenador es potente. Debe ser así. Y en original japonés. Vean bien los diálogos. En vez de conservarlas, mejor que desaparezcan. Este diálogo es importante. O tu Kamehameha es muy poderoso. En esta ocasión, quitándolo de la onda vital en vez de Kamehameha, creo que la versión en castellano gana. Y esto es cierto respecto a comparar un doblaje con el otro. Y aquí es un tema importante, cómo es que se desarrollan los comentarios. Y si nos vamos a tu Twitter, empieza la gente a decir, empieza a estar un poco hasta el apoyo de los latinos xenófonos. Y esto es cierto, porque es innegable que hay xenofobia en este tipo de videos. Dice, tu opinión es lo que menos me importa en español asqueroso. Y esto en un tema que no tiene que ver con doblaje. Dice, Dragon Ball Z también tuvo una mala animación y dibujo. Claro, como se da una opinión sobre cosas que son tabú en Dragon Ball. Decir que Dragon Ball es perfecto o que no tuvo errores de animación. Entonces, y lo juntas con que lo digo en español no te guste, o de lo que llegamos. Después vamos a lo que es este comentario importante. Dice, qué rabia me dan estos comentarios, que por ciertos youtubers, los latinoamericanos creen que los españoles llamamos nuestro doblaje. Y este es un problema. Se generaliza en parte y se crea una falsa realidad de lo que es que se ofende. Si los españoles tienen canales en YouTube donde hacen reacciones de anime y ellos mismos dicen que es una mierda lo que dicen y hacen en España, ¿no? Cosa que no es así, no todos opinamos igual, ni siquiera yo siendo mexicano opino igual que esto, ¿vale? Entonces esto es una falsa realidad que crean ciertos canales de video reacciones. Ya hablaré de un tema, eso en otro video sobre las video reacciones y sus consecuencias, ¿vale? Pero lo que vemos aquí es bastante interesante.
Esto no llegó a más de retweets y ciertos me gustas, pero acá es donde ya empieza lo bueno. Que fue esto, que aquí es cuando ya fue la base de por qué es no, Shenron hizo este video de acá, que es que estoy harto de esto, guerra estúpida, doblajes, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita un poco sobre este tema, pero quiero que descartemos este, veamos este comentario. Dice, cada vez que recibo un comentario de este tipo, me dan más asco los youtubers españoles. Un insulto que reacciona al doblaje escupiendo mierda sobre el castellano y alabando al latino solamente para ganarse al público latino y tener más visitas creando a estos hooligans. Una opinión bastante fuerte. Dice, tu misma gente español reacciona mejor al doblaje latino que al de España. Dices que es mejor el castellano. Admites que pierdes. Claramente te criaste con ese doblaje malísimo de castellano. Pero ya lo ves, tu misma gente de España le gusta más el doblaje latino por mucho que el frío y el paródico doblaje español. Y este es un tema que se difunde mucho sobre los canales de video reacciones y es crear que todos los doblajes o no, o siempre se reacciona al Dragon Ball. Y este es un problema porque Dragon Ball es uno de los doblajes más malos entre lo que se consideraría un doblaje malo, ya por la traducción, ciertos actores, ciertas interpretaciones basadas de otros guiones, son un conjunto que hace que el doblaje castellano de Dragon Ball sea un mal doblaje, pero esto no significa que todos los doblajes del castellano sean Dragon Ball, ¿vale? Y este aquí también el otro problema, dicen, tu misma gente le gusta más el doblaje español latino por mucho que el frío y periódico español, cosa no es cierta, porque en sí ya Shenron le gusta el doblaje castellano siendo el español. Que no le gusta el latino, puede ser, y lo respetamos. Es lógico que no le gusta una cosa u otra. No te va a obligar a que te guste una cosa o la otra. Pero aquí es el problema que generan los canales de video reacciones. Va que lo mismo dice, ¿no? Si tu misma gente española reacciona mejor al doblaje latino que al de España. ¿Por qué? Porque siempre se reacciona a Dragon Ball. Pero si le pides a estos canales de reacción que reaccionen a doblajes que no sean estrictamente Dragon Ball, ahí cambia la cosa, porque ya no es un doblaje malo. Hay doblajes excelentes en castellano. Ya he escuchado varios doblajes, pero prefiero verlos en castellano que en latino. Y no le estoy mintiendo, ya hablaré de ese tema en otro video. Pero aquí fue la base de este video. Estos comentarios de este video hicieron que se llegara a este. La primera parte del video no es tan mala. Considero que hasta cierto punto es bastante honesta, normal. Sin embargo, llega a cierto punto donde ya empieza a calentarse la cosa. Se hace un poco lo que es el meme. Aquí no hay tanto problema. No considero que toda esta parte está bien. Pero vamos a ver hasta dónde llega este punto, ¿vale? Y se hace burla de los latinos tóxicos o fanboys, en parte. Lo cual para mucha gente esto es bastante ofensivo. Él lo considera absurdo, hasta cierto punto lo es, pero hasta cierto punto no considero que el que sea absurdo no hace que esto genere más debate. Siempre va a haber problemas en el doblaje debido a la adaptación y a los actores. La traducción afecta mucho cómo las personas perciben un doblaje, los actores perciben también esto, el cómo actúan. Un actor de doblaje tiene que actuar, y si al televidente no le gusta cómo estás actuando o no le gusta tu voz, simplemente puede decir que es malo tu doblaje, a pesar de que una cosa es que no te guste su voz y otra cosa es que lo esté interpretando mal. No es una mala interpretación, no es un mal actor, simplemente no te está gustando. Así de fácil. Quiero que entiendan esto muy bien porque es mucho, se habla esto al respecto y se cree la falsa idea que porque no te gusta un doblaje significa que sea malo, o al revés, que algo sea bueno, que algo te guste a ti, no significa que eso sea bueno por sí, ¿vale? Hasta cierto punto
su video está bien, no lo veo tan mal, pero es hasta más o menos por este minuto donde comienzan los problemas y donde nació el salseo de este pequeño video. Tiene poco, porque me vais a decir a mí que reaccionar es ver algo que has visto mil veces ya. Que si me dices que reaccionas a una escena del último capítulo, pues vale, puedo creerme que es una reacción real. Pero una escena de hace 1000 años. Uf, internet. 1000 años que has visto 1001 vez, venga, crack, cómeme la poronga. Y mira, Este tipo de comentarios son los que nacieron al salseo. relaciones con respeto. Pero lo único que hacen es hacer el payaso, porque es lo único que hacen. Porque si al menos fueran naturales, pues mira, pero no tienen que hacer el payaso exagerando todo como bobos. ¡Ay, me encanta el latino! ¡Qué bien lo hacen! ¡Qué horrible es el castellano! Y lo que más me molesta es Un que insulto pues, gratuito, somos ¿eh? mayoría españoles. Vamos a ver qué es lo que contestó Shenron después de esto. Ciego del doblaje latino de Dragon Ball y les da igual escupir sobre el trabajo de actores de doblaje de su propio país, sobre su propia lengua y lo que sea por una mierda visita con un contenido de mierda que solo sirve para desprestigiar el trabajo de muchísimas personas. En serio. Esto en cierta parte es verdad. Cuando ustedes vean videos de video reacciones van a ver que en los comentarios muy pocos son los que dicen, ah, qué bueno que el doblaje castellano ha mejorado, qué bueno que en Dragon Ball Super ya esto es bueno, qué bueno que ya no dicen onda tal, qué bueno que no todos los doblajes son Dragon Ball. O sea, hay gente consciente de que todos los doblajes de Dragon Ball no son de como los de España, más bien todos los doblajes de España no son como los de Dragon Ball. Y esto es muy importante porque cuando esta gente reacciona a este tipo de videos, muchas veces solo se alaba el latino y no se dice nada bueno del castellano, y esto genera el problema de creer que todos los doblajes son así. Y ustedes si van a esos comentarios van a ver que esto es así. Ya hablaré en un próximo video cómo es que esto ocurre. Me enfada mucho la gente que crea contenido por solamente ganar dinero y fama fácil y les da igual el contenido que sea y de la manera que lo tengan que hacer. Me parece de personas muy lamentables. Aquí también otro aspecto que está criticando y es que estos videos son de el video fácil, la visita fácil, y el cómo él considera que estos videos no deberían de ser contenido, lo considero como un contenido de mierda. Y aquí es otro problema. Esto puede ser una opinión, puede ser real, pero va a depender de mucho del a qué canal te estás refiriendo, quiénes son las personas que están reaccionando, cómo llevan el contenido, cómo opinan sobre el doblaje. Entonces no se puede generalizar. Ya este es un problema que tiene el video. Y bueno, Pero bueno, también tienen esa libertad de ser así de simios y tampoco lo podemos matar. semios, Y estoy y otro diciendo que insultito. españoles contra el doblaje español, pero también hay españoles que hacen lo mismo que los latinos con el doblaje castellano, diciendo tonterías con típicos insultos de doblaje de panchitos y cosas así. Aquí no se salva ninguno. No os penséis que solo voy con un lado, porque me dan asco tanto unos como otros, que no saben respetar absolutamente. Si ustedes ven el video, sí hay ciertos insultos, pero no son insultos que deberían de ofender, considero. Pero cada quien le ofende cosas diferentes, le ofenden ciertos temas, ciertas opiniones, ciertos canales. Y esto siempre va a ocurrir así. Por más que yo me dé mi opinión ahorita, puede haber ahorita en la caja de comentarios gente que me lleve la contraria o gente que me dé la razón, y no genera una opinión propia o que no se informe de manera adecuada. Y esto es a lo que se llevó este video. Yo en general me da igual este tema de si a él, si él lo considera de esa manera, pero yo opino ciertas cosas muy diferentes a Shenron. Pero quiero que vean cómo se desarrolló esto en Twitter. Los 9 tweets citados. Vamos a los tweets citados. Dice, si hubiera un canal de salseo de Dragon Ball, con esto y los comentarios tendrían para un par de videos. Lo vamos a hacer. Vamos a hablar de salseo. Luego aquí dice, pero sí, el doblaje castellano es una poronga, jaja, Dios, ahora no se puede decir que no te gusta más el doblaje latino siendo español, que esto es malo. Si el doblaje latino tiene fallos, pero Dios, el castellano da pena. Y este es el problema que generan estos doblajes o los canales de video reacciones, que es creer que España tiene malos doblajes cuando no es así. O decir, una cosa es que el doblaje sea malo y otra cosa es que no te guste, ¿vale? Son dos cosas que quiero que queden muy en claro y que se deberían considerar porque se toman como la misma cosa. Por eso dicen,
que no puedo dar mi opinión sobre lo que pienso del castellano, que no puedo dar mi opinión sobre lo que pienso del latino, que los canales de reacción no pueden opinar sobre esto. Esto va a ir para un próximo video. Y aquí está el salsa del bueno Jesus y la iglesia del dragón. Este es un canal de video reacciones. He consumido muy poco. Lo que he consumido fueron sus 2 videos de los errores de Dragon Ball latino de traducción. Son muy buenos, véanlo. La caja de comentarios justificando los errores, evidentemente. Patético video donde se nos insulta a todos los que hacemos reacciones, generalizando. ¿Sí? En cierta parte es generalizar y en cierta parte no lo es. ¿Por qué? Porque no se está mencionando a nadie y esa es la generalización. Pero en cierta parte se está diciendo únicamente a los canales que simplemente alaban el latino y tiran mierda del castellano más allá de su opinión. O sea, están vendiendo una idea, no una opinión. No están vendiendo realmente una opinión sincera, sino que están vendiendo la opinión que quieren escuchar los latinos. Fanboys tóxicos del doblaje. Si alguien tóxico aquí, no somos nosotros precisamente, ¿no? En este caso, Jesus y la Iglesia del Dragón no es una persona tóxica. He visto varios de sus videos, pero hasta eso, dentro de los canales de reacciones, es el mejor que lo hace, no solo porque hace video reacciones, sino que trata de llevar un poco más el contenido a entrevistas y ciertas escenas, como el doblaje latino de ZK, que es muy mal visto en Latinoamérica. Sin embargo, el reaccionado y se ha visto que es una reacción sincera, considero yo. Esto la otra persona puede ver mal o bien, o puede decir, no, pues que todas sus reacciones son falsas o todas sus reacciones son reales. Esto puede ser perspectiva y no significa que sea cierto o mentira. Y esto fue, dice, es por esto que yo quiero que acabe la serie de errores del latino de Sheldon. ¿Por qué? Porque en esa serie se justifican los errores de traducción y de doblaje. Los errores se busca quitarle peso a que no sean el doblaje latino, que sean de Harmony Gold y otros, entre otros aspectos. Cuando claramente hay un problema, como la frase típica no son errores, son adaptaciones. Me da mucha risa esa frase porque es mentira. Dice, simplemente porque me quiero reír de las caras que tiene. Esperemos que en algún futuro puedan mejorar la traducción y no con excusas de que queda mejor o es una adaptación. Esto es lo que queremos llegar. Que no se hagan doblajes en cuestión de gustos o de qué te parece mejor o peor, sino se hagan en cuestión de la fidelidad y mantener un doblaje bueno, coherente, respetuoso y fiel. La respuesta es el catalán, fin, un pequeño chiste. Si alguien no lo entiende, pues es un chiste, porque en esta escena pues nos están comparando el catalán, pero él dice el catalán para hacer un poco la burla, ¿no? ¿Cómo te atreves a decir que el doblaje mexicano no es el mejor funado? Esto también es un chiste, es como la gente percibe las polémicas, el salseo, cómo funan a la gente y cuando dices una opinión contraria a la opinión popular o lo que quieren escuchar, ¿no? Por eso es que es mal visto ese video, mmm, no por la temática, sino por las opiniones. Ir en contra de lo que normalmente se ve o se dice. Ojalá termine esta estúpida guerra, nunca va a terminar, pero conociendo a estos fanboys, seguirán con lo mismo con el Uganda. Sí, esto ocurre mucho, por mucho que el castellano haya mejorado, siempre van a estar atacando al pasado, como si el latino no hubiera tenido errores en el pasado, como si no se hubieran corregido. Hay muchos errores en latino que no se corrigieron nunca, y en castellano sí, y viceversa. Pero que los latinos van a ver cuando algo, un producto mejora, ¿no? Se van a quedar con la parte mala. Pero sin capa, ¿a qué se refiere? A que se comenta un tema bastante polémico, ¿no? Quieren decir que el doblaje español es el mejor, los propios españoles. Quieren decir que el doblaje latino es el mejor, los propios latinos. Por cierto, muy buen video. Esta es un poco la temática que se maneja, ¿no? ¿Cómo la gente percibe esto? Dicen, ¿quién dice que el doblaje es... Y esto es un comentario bastante importante. ¿Quién dice que el mejor doblaje es el latino? Pues los mexicanos y los latinoamericanos, porque consumieron el doblaje. Muestra un doblaje a un latino del inglés o de otros idiomas del francés y pregúntale si le parece bueno o malo. Primero no lo va a entender, primero no conoce el idioma, segundo que cada país percibe a los personajes de manera diferente y percibe las voces de manera diferente.
y esto es importante. Pero, ¿qué pasó después de esto? Después de esto, Shenron pidió disculpas, que ya veremos qué tan disculpas son. Dice, aquí está. He visto que varios canales de reacciones son ofendidos. Ya estaba poniendo un poco en tela de juicio ciertas cosas. Por mi último video, lo aclaro rápido para evitar más lloras. Problemita, ¿no? El pantallazo que sale en el video lo hice buscando reacción de doblaje de Dragon Ball. Ahorita que vimos el video, bueno, que lo vi, no encontré esta captura ni este pantallazo. No sé si lo quitó. Aquí se habla un poco más de lo que él opina. A ver. Y este es un problema. Dice, no conozco a ninguno de estos youtubers así con tu que no consumo ese contenido. Todo lo que él hace es argumentar su video en base a los comentarios que él recibe en sus videos, evidentemente, cuando opina del doblaje, evidentemente. Luego dice, es decir, que los videos que aparecen en ese pantallazo no están elegidos por mero propósito, señalando principalmente como están creyendo algunos. Esto es importante porque sin por una parte estás analizando, pero por otra parte estamos mostrando un pantallazo de una escena de varios youtubers reaccionando, queda un poco incoherente tu crítica hasta cierto punto, porque si estás generalizando ciertos temas y no estás hablando de alguien concreto, no se debería demostrar un pantallazo de ese estilo. Entonces muestro ya evidentemente los canales. Mi opinión sobre este tipo de contenido no cambia, o sea, que sigo opinando que la gente que hace este tipo de contenido es contenido de mierda, que nada es solamente son videos de la visita fácil y todos esos tipos de comentarios. Para mí un contenido lamentable, se puede decir de mil maneras esto. Este es otro problema. No es tu opinión, sino cómo la dices. Tú puedes decir que algo no te gusta, pero va a ser cómo la vayas expresando, cómo es que la gente va a reaccionar a ese tipo de comentarios. Aquí pone, por ejemplo, Jeffar Bloods. He visto varios de sus videos y él hace acciones de verdad, analizando cada acción y con profesionalidad. Esto es muy subjetivo. Yo he visto muchos de sus videos y recae ciertas veces en el fanboyismo o la nostalgia o que ya ha consumido ese doblaje y ya está acostumbrado. Considero que Jeffar Bloods debería analizar escenas que nunca él ha visto en latino para que no le afecte la nostalgia o o el gusto hacia las escenas, ¿vale? Igualmente, si alguien se ha ofendido por mis palabras, como me he expresado, en mi opinión pido disculpas. Esta es la carta que se ha usado muchas veces. Si alguien se ha ofendido de mis palabras, de mis comentarios, siempre se usa este argumento para no justificarse, pero sí que los propios youtubers al dar este tipo de comentarios no son conscientes porque están pidiendo disculpas en un primer momento, ni saben por qué le están diciendo por qué la gente está ofendiendo por sus comentarios, ¿no? Y en este caso puede ser por varios factores. El primero que siempre he considerado es que esta gente siempre dice, si alguien se ha ofendido es, o sea, si te has ofendido, ya estás responsabilizando a la otra persona de ofenderse. Ese es el primer aspecto que se considera. Y eso es debido a que esa persona nunca hizo el video con mala maldad. Y eso evidentemente se ve en el video, a pesar de los malos adjetivos que se considerarían ahí cuando se expresa hacia los canales, cosa que no debió haber pasado. A ver, creo que aquí hay un tweet bastante interesante y de ver, lo he visto bastantes veces. Es un canal bastante bueno de YouTube. Típica falsa disculpa. Sí, en parte sí. Perdón si te ofendí. Esta es la frase que siempre se utiliza. Estás responsabilizando a la otra persona si se ofende. Si ustedes consumen canales de salseo, saben que esta frase no debería de ser usada. Se dice, perdón, fue mi error, no volverá a pasar, me estiraré a la próxima. ¿Por qué? Porque simplemente juzgó a los comentarios que él recibía, pero nunca se vio el contenido de esos comentarios. Y este también es un problema de los canales de video reacciones, que no siempre es la culpa de la persona que reacciona, sino la culpa de las personas. No hay que el control de quién es fanboy, quién es tóxico, ni quién es hater, ni quién es fan de ciertas X, Y o cosas sobre las que se opine o se reacciona. Por lo cual, por mucho que los canales de reacciones lleven a cabo un buen contenido, las personas van a ser haters y esas haters van a llegar a los comentarios de Salion o de Shenro
y va a terminar en uno de estos comentarios que vimos antes, ¿no? Dice, tu misma gente española reacciona mejor al doblaje latino que al de España. Este tipo de comentarios es cuando él hace este tipo de videos, ¿vale? Son a causa de estos comentarios. Vamos otra vez de este lado. Este chico debe de investigar antes de informar cosas. Este es un problema bastante importante que se tiene como creador de contenido y es la investigación. A veces damos opiniones, pero no vemos todo lo que ha ocurrido antes ni lo que ha ocurrido después. Ciertas cosas se pueden sacar de contexto, pero bueno, es como se lleva a cabo. Sé del mundillo del español reacciona y no es del todo cierto lo que dice. Esto es algo subjetivo. Considero que mucha culpa de lo se tiene mal visto el doblaje castellano es por culpa de estos canales, pero ya veremos más adelante cómo es que esto afecta. Y hasta aquí llego. Esto es todo lo que tengo que opinar al respecto de este tema. Eh, Evidentemente se cometieron varios fallos por parte de Shenron y es el que habló sin haber consumido el contenido, eh, que generalizó bastante y no se enfocó a decir dónde estaban los problemas precisamente. Ya hablaré yo cómo es que esto se ocurre y daré una opinión y una crítica más constructiva y más enfocada hacia ciertos aspectos que se van manejando en esta temática de videos de español reacciona. Vale, entonces, por mi parte, esto ha sido todo.